Muy bien, señores. Buenas noches con todos. Buenas noches, Bienvenidos. profesor. Hola, Antonella. Buenas noches con todos, chicos. Bienvenidos a una nueva sesión. Espero estén conectados, estén con las pilas. Sé que tenemos de manera paralela el debate presidencial, que también es bastante importante. Ya hoy es seguramente, creo que es la tercera jornada de estos de los debates. Pero bien, chicos, vamos a retomar nuestra sesión. Vamos a retomar la sesión que iniciamos el día lunes. Ya habíamos entrado en materia, habíamos conversado un poquito el día lunes de varias cositas, de varios conceptos introductorios y más bien vale aprovechar estos primeros minutos y creo que vamos a hacer de esto una costumbre en nuestras clases. Como me gusta también escucharlos, como me gusta saber de su participación, que están conectados, que están conectados con el curso, que van tomando algún concepto con el que se quedan, vamos a utilizar siempre los primeros minutos para nota de participación en clase, ya para comentar con qué se quedaron de la última clase o algún concepto que quieran tocar el día de hoy o algún tema importante para la clase del día de hoy que quiera abordarse durante los primeros minutos. Ya eso es a lo que vamos a dedicar estos primeros minutos. No sin antes, mientras ustedes van pensando su intervención, eh, ya más o menos en la metodología de cómo vamos a llevar el curso, ustedes ya saben que tenemos hasta el domingo, si no recuerdo mal, para enviar sus grupos conformados. Ya saben que vamos a tener 8 grupos de 7 participantes. Entonces, hasta el domingo para que le envíen a la delegada, quienes van a ser, que es Luciana Ponce, para que le envíen los grupos conformados, ya chicos. Entonces, yo también tengo pendiente de darles a ustedes la lista de el calendario, el cronograma, ya el cronograma de cuándo vienen las PCs, cuándo vienen las expos grupales, para que se organicen con tiempo. Ya chicos, entonces, sí, hay un grupo que es de 8, hay un grupo que también va a tener que ser de 6, ya eso también lo debe tener en cuenta Luciana. Ya. Muy bien, chicos, entonces, hecha esta aclaración, estos anuncios previos, también el último anuncio antes de darle paso a André es que todavía está abierta la convocatoria para el taller de Derecho Administrativo que tengo a bien dirigir. Bueno, yo no soy ni presidente ni nada, yo soy solamente un guía en el taller. Pueden todavía ponerse en contacto conmigo para ser incorporados. Estamos justo en plena campaña, así como estamos en campaña electoral presidencial y también para Congreso, para Cámara de Diputados y Senadores. En el taller estamos también en plena convocatoria para Junta Directiva de este año. Así que ustedes que ya están en ADMI 2, creo que podemos sacar aquí algún talento que quiera dirigir durante este y el próximo año. Creo que son 2 años de mandato del taller, ¿no? Y podamos hacer cosas muy interesantes. Muy bien, señores. Más info al inbox, como dirían ustedes. Ya me escriben en el chat. Genial. Entonces, ¿con qué podemos iniciar André y después Berta y después, bueno, Luciana que ingresa y ya toma la palabra. Pero André, vamos André, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. Sí, la clase pasada hablamos que la administración pública no actúa al azar o quizás no innova, ¿no? Sino que se rige por un tipo de estandarización, ya de que siguen, o sea, un determinado proceso para llegar a un resultado.
y también debemos hacer una distinción en cuanto a lo que es el procedimiento administrativo, que es exclusivo para los actos administrativos, con el proceso, que es un poco más amplio y es el camino para cualquier otro producto de la administración pública. Ujú, Ahora también hay bastantes productos de la administración pública, como puedes, por ejemplo, el acto administrativo, que es el más conocido y el más estudiado, pero también hay reglamentos, contratos del Estado, y también nos detuvimos a analizar de manera bastante interesante lo que es del análisis de impacto regulatorio. Vimos un video y bueno, en resumidas cuentas es una herramienta que permite examinar beneficios, costos y efectos potenciales de propuestas normativas o alternativas que no sean regulatorias. Y bueno, para qué producto de la administración pública estará vinculado el análisis de impacto regulatorio? Pues vimos que era para el reglamento. Y también nos detuvimos a revisar la base normativa del análisis de impacto regulatorio, que también nos brindaba, digamos, una serie de criterios, ¿no? Unos componentes que eran obligatorios y ya estaba todo ahí bien pauteado. perfecto, André, muy completo el análisis. Muchas gracias. Berta Lucero. Sí, profesor, buenas noches. Sí, bueno, al respecto, no, para complementar lo que mencionó el compañero, mira, al comienzo de la clase se empezó a mencionar, ¿no?, sobre los procesos, sobre que también mencionó que, bueno, que se asemeja, ¿no?, a la forma, ¿no?, que son un conjunto de pasos para poder obtener un resultado, y también se mencionaron cuatro formas o procesos, ¿no?, que se empieza con el acto administrativo, que está relacionado, ¿no?, con el procedimiento, ¿no?, y la ley 27444. Y no, y el ¿Mm? proceso, como mencionó, es más que todo por los reglamentos, los contratos públicos, los administrados de Estado y también la actividad material, ¿no? Y bueno, y también se realizó un énfasis en el decreto 023 de 2025, ¿no? Sobre los componentes del análisis del impacto regulatorio, ¿no? Que esto es, no, que obliga a la administración pública, ¿no?, a justificar, por ejemplo, cuando se elaboran, ¿no?, por ejemplo, una determinada norma, ¿no? Entonces, no tienen que sustentar. También se mencionó que ello también deberían hacer por las personas, a los legisladores, ¿no? Que, por ejemplo, en el Congreso no existe, ¿no?, eso, entonces debería también no de existir. Y, por ejemplo, también al final se empezó a hablar también sobre los contratos públicos, ¿no?, que se rige por el principio de escoger el mejor. Eso sería todo, profesor. Gracias, Berta. También muy completo el análisis. Luciana. Sí, profesor, buenas noches. Bueno, justo continuando con lo que mencionaba mi compañera con respecto al decreto legislativo, que es el artículo 34, si no mal recuerdo, con respecto, bueno, a lo que vendría a ser los componentes de análisis del impacto regulatorio de ex ante, que bueno, hablamos de unos 6 componentes. El primero era sobre análisis del contexto que había, identificando los afectados de este y la magnitud del problema, ¿no? En el segundo paso vemos que se hablaba sobre su identificación y desarrollo de los objetivos consistentes con el análisis del problema. Y en el tercer paso hablábamos sobre también la identificación y desarrollo de alternativas de solución regulatorias o no regulatorias. Luego en el cuarto hablamos de una evaluación de los impactos de las alternativas de solución que hay, de los costos y beneficios de esta. En el quinto ya hablamos más de un desarrollo de los mecanismos de implementación y cumplimiento y el análisis de los riesgos que aseguran la viabilidad de esta solución. Y por último, de este proceso hablamos de una identificación y desarrollo de criterios y mecanismos de monitoreo con respecto a la supervisión del cumplimiento de los objetivos. En este caso, lo que vimos en esta clase fue de que, como tal, esta teoría, se podría decir, no es válida para el poder legislativo, cosa que es muy lamentable, ya que ellos tienen un cierto margen de discrecionalidad, por lo que debería ser, al menos más adelante, podría ser aplicado para ellos, ya que en tantos proyectos legislativos que existen, deberían haberse seguido ese tipo de componentes que solo se aplica para ciertos, digamos, ciertos elementos del derecho y no para este. Perfecto. Muchas gracias, Luciana. José Carlos, ¿cómo estás? Oiga, buenas noches, profesor. Bueno, para mí un punto clave de la clase pasada es que me llamó bastante la atención que el Estado utiliza distintos procesos, ¿no?, según el objetivo que persigue. Y, por ejemplo, cada uno se diseña con diferentes criterios, ¿no? Pero, sin embargo, por ejemplo, en el procedimiento administrativo general de la ley 27444, no, o sea, predomina el criterio jurídico, porque este busca garantizar el debido procedimiento y de esta manera determina la situación jurídica, ¿no?, del administrado.
como reconocerle o negarle un derecho, ¿no? Muchas gracias, profesor. Perfecto. Muy bien, José Carlos. Roxana Flores. Roxana. Sí, buenas noches, profesor. Disculpe. También mencionaba ahí sobre la LEPAJ, que era importante en la administración debido a que se regía las normas de la LEPAJ para que la administración se pueda llevar un buen procedimiento. Perfecto, Roxana, muy bien. Y Grecia Yarlina. Oh, Grecia. sí, profesor, buenas noches. Mi mano se había bajado, pero ya la puse tres. Bueno, algo importante que puedo resaltar es de que, bueno, hemos visto ya, bueno, podemos ver varias materias, pero en este caso vendría a ser la unidad estructural en el proceso, en este caso el procedimiento administrativo bajo el tubo de la LPAG, que, bueno, en este caso el eje central es el criterio jurídico que no vendría a ser un simple trámite, sino un sistema de garantías judiciales diseñado esto para un fin concreto, que vendría a ser determinar la situación jurídica del ciudadano. Y bueno, en última instancia, el proceso existe para que la administración decida la dación o la negación de un derecho, ¿no? Y también que funcionando como la vía formal para materializar esta decisión misma. Perfecto, Grecia. Muy bien, chicos. Qué gusto me da saber que se han quedado con los conceptos principales, con los conceptos que eran deseados en la primera sesión. Y esto da pie, chicos, a que durante gran parte de esta clase eh, estoy un poquito antojado que ustedes sean los que tomen las riendas de esta sesión. Entonces, vamos a llegar a eso, pero antes vamos a hacer como un presupuesto de esta tareita pequeñita que vamos a hacer el día de hoy, que vamos a contestar la pregunta del millón. No, en la clase pasada hemos hablado de algunos platillos que tiene el derecho administrativo, la administración pública, platillos que ofrecen su restaurante o idiomas en los que habla la administración pública. Hemos estado utilizando o hablando de esta manera para hacernos entender, ¿no? Y comparándolo con los platillos que ofrece el PJ o el Congreso de la República. Entonces, la pregunta del millón, obviamente quienes ya participaron tienen sus puntitos de participación permanente en clase. Eso no quiere decir que no puedan volver a participar, me gusta escucharlos también. Pero la pregunta aquí del millón también por nota de participación en clase es, ¿cuáles son los cuatro productos clásicos de la administración pública que podemos identificar en el derecho administrativo? ¿Quién puede mencionar esos cuatro productos que puede dar a luz una administración pública? Cuatro productos conocidos. Señor Eh, Piero, mencionó cuatro, era los cuatro frutos del acto administrativo que puso como ejemplo la clase pasada, era el reglamento, el acto administrativo, el contrato y la actividad material. muy bien, Piero, perfecto. Suficiente, muy bien, Piero también ha respondido la pregunta del millón, así que también tiene muy buena nota de participación. Muy bien, Camila también está sumando en el chat. Son cuatro, por ahora cuatro. Créanme que yo estoy haciendo mi tesis de doctorado en materia de derecho administrativo y por ahí estoy proponiendo alguno más que se llaman actos de administración interna. Pero mientras todavía no termine mi tesis y no pueda comunicarlo a la comunidad jurídica, todavía quedémonos con cuatro. Ojalá que con la tesis del doctor Silva en un futuro sean cinco y se complica un poquito más la cosa, ¿no? Pero por ahora, el status quo de todos los estudios de derecho administrativo hasta el momento nos dicen, nos arrojan que son cuatro. Y eso que la mayoría solamente utiliza tres, ¿ah? Dice contrato, reglamento y acto administrativo, es lo que más se conoce en la vida jurídica. Pero, dado que nuestra ley del procedimiento administrativo general sí reconoce las actuaciones materiales, nosotros decimos que son cuatro.
acto administrativo, reglamento, contrato público, contrato del Estado y la actividad material de la administración. Entonces, estos cuatro productos van a marcar nuestra tareita del día de hoy. Ya, chicos, ¿en qué consiste nuestra tarea? Bueno, pues vamos a formar breakout rooms, es decir, salitas pequeñas dentro del Zoom. Ya vamos a empezar a practicar. Esto es una especie de piloto a las expo grupales que vamos a hacer en otras sesiones. Vamos a hacer 8 salitas para que eh, ustedes puedan escoger un ejemplo real, buscar en la web del acto, de la resolución, del tipo de producto que les toque. Por ejemplo, al grupo uno le va a tocar el acto, al grupo 2 el reglamento, al grupo 3 el contrato y al grupo 4 la actuación material. Al grupo 5 otra vez el acto, al grupo 6 el reglamento, al grupo 7 el contrato y al grupo 8 la actividad material. Ya creo que me han entendido. Entonces van a ofrecer a la clase un ejemplo de este producto, por ejemplo, una resolución ministerial en la que digan que hay un acto administrativo o un reglamento, un decreto supremo donde diga aquí hay un reglamento, o un video donde me dicen, profe, aquí hay una actividad material, aquí hay una intervención policial, aquí hay una operación de un médico, etcétera, o que me digan, profe, aquí hay un contrato. Y además de decirme, darme el ejemplo real del producto que hayan encontrado en la web, me van a decir, profe, y nuestro grupo ha identificado que para llegar a ese producto que estamos mostrando ahora en clase se han utilizado tales pasos, ¿no? Nos hemos dado cuenta que ha pasado por asesoría jurídica, que ha habido este informe, o que se utilizó tal método, se utilizó tal normativa, se utilizaron tales pasos. Es decir, ustedes mismos van a eh, desenmarañar, van a descubrir cuáles fueron los pasos y me van a decir, profe, estos fueron los pasos que se utilizaron para construir este producto que ahora estoy mostrando en pantalla. La idea, chicos, es que a través de cada uno de los grupos, con los productos que les toquen, ustedes sepan identificar los procesos que se utilizan para llegar a cada uno de esos productos. Y me digan, profe, aquí, así como usted contaba la clase pasada, tengo un contrato y la ruta que se ha utilizado es una ruta de una competencia, ¿no? De una competencia abierta para elegir el mejor. En cambio, en el reglamento utilizaron otra receta, ¿no? Ya en el criterio de competencia no era el principal, sino más bien el criterio de participación ciudadana, ¿no? Es importante escuchar a todos para hacer un buen reglamento, ¿no? Que tenga legitimidad, etcétera, etcétera. Ya chicos, entonces vamos a hacer 8 grupos, somos 49. Quizá podemos, bueno, si no vamos a hacer 8 grupos ya y por default, cuantos salgan. La idea, chicos, es también que en cada grupo ustedes elijan voceros, al menos un par de voceros que puedan exponer las conclusiones del grupo. Ya, obviamente cada vocero luego me dirá, profe, obviamente el interno, por si acaso en mi grupo son tantos y solamente hemos participado tales y el resto, o tal chico o tal chica no, ni siquiera habló, no sé, creo que no estaba conectada, una cosa así. Porque la idea es que haya un intercambio y empiecen a chequear en las redes y uno se ocupe, no sé, pues de mirar, oye, a mí nosotros nos tocó el reglamento, quiero buscar cuáles son las características de un reglamento, me pongo a buscar en la web, ¿no? ¿Cuáles son las características de la actividad material? Entonces cada uno va aportando de cierta manera. La cosa es distribuirse el trabajo. Ya chicos, entonces ahorita son 9:30 de la noche. Vamos a dar máximo hasta las 20 minutitos máximo de organizarse, de buscar y de preparar algún discurso a los voceros, hasta las 9:50, máximo 9:55, y después damos paso a los voceros a que den su opinión, a que expongan los resultados. Ya yo voy a estar pasando por cada grupo, por cada sala para resolver dudas. Ya, chicos.
Entonces, ¿dudas, preguntas sobre este pequeño trabajo de hoy? Profesor, es cualquier sala, ¿no? Eh, Voy a asignarlos de manera random. Ah, Ya creo que tiene la opción el Zoom y ya saben, si les toca el grupo uno ya saben que es acto administrativo, el grupo 2 reglamento, el grupo 3 es contrato, el grupo 4 es actividad material y así sucesivamente. El grupo 5 otra vez se renueva el ciclo, ¿no? Acto administrativo, grupo 6 reglamento, grupo 7 contrato y grupo 8 material. Chicos, muy bien. Entonces, si no hay duda, exactamente, muy bien. Uno acto, dos reglamento, tres contrato y cuatro actividades. Vamos a crear 8 breakout rooms. Breakout room, no me sienta bien el inglés. Está un poco desfasado. Asignar automáticamente gente, aunque también podemos dar la opción de que escojan, pero no, eso seguramente no va a ser productivo. Asignar automáticamente para que todos se vayan a una sala. Bien, chicos, entonces ya estamos trasladándolos a la sala. Ahí nos vemos para resolver dudas en unos minutos. Arrancamos. Miren, ya tengo conformados los grupos antes de que se muevan. El grupo número uno va a estar conformado por Alexa Navarro, Álvaro Irazábal, Andrea Buendía, Denis Hurtado, Luis Alfaro y Natalie Navarro. Ellos tienen a cargo el acto administrativo. Grupo 2 de André Prado, Berta Valdivieso, Daniel Apolo, Enrique García, José Carlos Chávez y Piero García, quienes tienen asignado el trabajo de reglamento. Grupo 3 de Ayrton Cárdenas, Camila Valdés, Dani Ramírez, Grecia, Gabriela Valverde, Carolai Torres, Luis Fabián Mejía, quienes tienen asignado el contrato público, contrato administrativo, contrato del Estado, como quieren llamarle. Grupo 4 de Giovanni Liñán, Gire Zacarías, María Fernanda Valdivieso, Renzo Romero y Sani Figueroa, quienes tienen asignado la actividad material. Grupo 5 de Ángel Laveriano, Farid Mesa, Kevin Norabuena, Luciano Caldas, María Gracia Odar y Roxana Flores, quienes tienen asignado el acto administrativo. Grupo 6 de Alison Chávez, Andrés Vázquez, Edgar Hualpa, Emily Mirzaca, Catherine Castañeda y Shirley Flores, quienes tienen asignado el reglamento. Grupo 7 de Antonella Dávila, Ariana Florian, Fátima Fernando Chávez, José Pablo Pérez, Robert Ordóñez y Estefano Aguirre, quienes tienen asignado el contrato público. Y grupo 8 finalmente de Fernando Sáenz, Cristel Torres, Luciana Ponce, Mabel Quispe, Romina Crismal Partida y Valquiria Roque, quienes tienen asignado la tarea de la actividad material. Muy bien, señores, se abren las ocho salas y ahí los busco en unos minutos. Empiecen, por favor. Ya se les ha invitado a unirse. Bueno, si alguien se quede aquí es porque no estoy conectado, ¿no? Y inmediatamente tenemos una nota negativa. Nos vemos en los breakout.
Muy bien, señores. Estamos de vuelta en la sala grande, ya todos reunidos luego de realizar el trabajo, su investigación cortita. Muy bien, el trabajo era sencillo, identificar el producto que haya tocado a su grupo, señalar algunas características que lo llevaron a determinar que ese era el producto o por qué se identifica con ese producto, y identificar la ruta, el proceso, los pasos que se utilizaron para llegar a dar ese producto. Ya, chicos, muy bien. Entonces, ahora escucharemos a los voceros comentarnos durante rápidos 3 minutos por qué cogieron todo, bueno, todos estos criterios que hemos explicado. Ya, entonces, vamos con el grupo número uno. Grupo número uno, ¿quiénes son los voceros, por favor? Acá, profesor Denise Hurtado. Denise, ¿vas tú sola? Sí, sí, porque mi compañera tiene algunos problemillas, así que voy a hablar yo. Ok, ¿necesitas compartir pantalla? Sí, claro. A ver, un momentito. Ah, dice que el uso no está activado. No, debo enviar solicitud. Le envío una solicitud. Ya, de ahí ya te autorizo. ¿Se aprecia? Ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, con mi compañera en sí no encontramos como tal lo que buscábamos. Nos ha tocado a nosotras el acto administrativo, pero lo que sí encontramos fue una noticia sobre las infracciones a uno de los congresistas, en este caso de nombre Luis Hernán, que ha acumulado papeletas impagas, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotras determinamos en sí que este era un acto administrativo, ¿no? Porque, bueno, las papeletas de tránsito, digamos que son un acto administrativo ya que derivan del ejercicio de la potestad sancionadora, ¿no? En este caso de la administración pública. El proceso, que lo pueden ver también en pantalla, primero está la detección de la infracción, ¿no? Que lo emite en este caso la autoridad de tránsito, quien es quien verifica la falta cometida, en este caso por el congresista. También se da la emisión de la papeleta, ¿no? Luego tenemos también la notificación al infractor, es decir, que esta persona, luego de cometer el acto, a esta persona se le notifica, por tanto, no podría decir que no estaba enterado. Luego de esto se inicia lo que es el procedimiento sancionador, ¿no? Y bueno, como tal, nosotras hemos llegado a estas conclusiones de que esto era un acto administrativo porque tenemos también la base legal, ¿no? Se sustenta en lo que es el Reglamento Nacional de Tránsito y muy aparte de ello, las papeletas generan, como sabemos, una obligación de pago de la multa Ujú. y al permanecer impagas, pues esta deuda se mantiene, o sea, no es que se borra porque no pagaste. Bueno, la competencia también son la autoridad de tránsito quienes emiten estas papeletas. Como pudimos observar también en la parte de arriba, este congresista mantiene una deuda de alrededor de 4.000 soles y estas no han sido pagadas. Ahora, el motivo, bueno, las infracciones cometidas fueron por desobediencia a la policía, por conducción sin licencia y la finalidad, bueno, es sancionar estas conductas que esta persona, este congresista ha tenido y también, por supuesto, para proteger la seguridad vial. Es decir, que si cometemos alguna infracción, obviamente debe ser sancionada, no debería, pues, tomarse esto a la ligera. Ahora, a manera de conclusión, nosotros creemos o nosotras creemos que este caso en sí constituye un acto administrativo porque el Estado a través de la Policía Nacional del Perú, toma la decisión unilateral de sancionar a este infractor, a este congresista. Y esto genera, ¿no? A su vez, lo que son efectos jurídicos, como la obligación de pagar la multa.
a pesar de que, como ya lo saben, porque se los he mencionado, esta persona no ha pagado, pero esto no se borra, o sea, queda ahí. Por tanto, esta persona sí tendría que pagarlo e incluso, eh, corríjanme si me equivoco, esto podría ser requerido, pues, digamos, de manera forzosa. Eso sería todo, profesor. Mm, Gracias, Denise, y a tu grupo. Cualquier, igual si es que alguno tuvo más o menos participación, me puedes escribir al interno. Gracias, grupo número uno. Pasamos rápidamente al grupo número dos. ¿Quiénes son los voceros, por favor? André Prado Sí, profesor, y y bajo Berta el... Lucero. Sí. Chicos, tienen 3 minutos a partir de ahora. Bien, profesor. Nosotros identificamos y analizamos el reglamento del procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional. Este fue aprobado por la Contraloría General de la República y constituye una herramienta fundamental dentro del sistema de control gubernamental de nuestro país, ya que va a regular la forma en que se determina y se sanciona la responsabilidad administrativa de los funcionarios y servidores públicos. Nosotros llegamos a la conclusión de que se trata de un reglamento porque complementa una ley. Esto le otorga disposiciones complementarias para que la Contraloría pueda ejercer una potestad sancionadora que su propia ley ya le otorgó, la ley 27785. Y también va a ayudar a poder organizar la institución, a la Contraloría, ya que va a poder, digamos, darle nuevas atribuciones y desarrollar, ¿no? el ámbito y la aplicación de estas atribuciones. También establece procedimientos, ¿no? Nos dice el paso a paso cómo se debe llevar a cabo el proceso administrativo con plazos, notificaciones, pruebas, recursos. Y también esta norma, digamos, tiene un alcance general. No se aplica solamente a una persona, a un solo individuo, sino que se aplica a todo un grupo de funcionarios públicos, ¿no? Está bien. Bueno, Ahora, y es un reglamento de tipo autónomo porque no va a desarrollar una sola ley, o sea, no nace de una ley, de una única ley, y que también regula directamente la potestad sancionadora de la Contraloría. Ahora le doy el paso a mi compañera. ahora, para complementar, voy a mencionar sobre los principios fundamentales que están establecidos en el reglamento en su artículo 4. Se encuentra que la potestad sancionadora se rige bajo los principios de legalidad, tipicidad, debido procedimiento, razonabilidad, entre otros. Y no, ellos, bueno, también tenemos a las características principales del reglamento que tenemos. En primer lugar, se encuentra el objeto y ámbito de aplicación. Este se va a encargar de establecer las disposiciones complementarias para el ejercicio de la potestad sancionadora y el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador. Además, se va a aplicar a, como había mencionado mi compañero, a todos los servidores y funcionarios públicos, y también esto tiene un carácter especial y autónomo, por lo que está estructurado en dos instancias. La primera va a comprender la fase instructiva y es sancionadora. Por otro lado, tenemos a la segunda instancia, que está a cargo del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Y además nos indica una característica central, que es el uso del expediente electrónico y la casilla electrónica, que es el domicilio digital para las notificaciones. Y además, cabe resaltar que este sistema va a asegurar la integridad de las actuaciones y el acceso permanente del administrado a su expediente digital. Por otro lado, también tenemos que la sanción principal es la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, que va desde 60 días a un año para infracciones graves y de 1 a 5 años para cuando son más graves. Por último, también contempla la conclusión anticipada si el administrador reconoce todas las infracciones imputadas en su descargo, y también garantiza el derecho al uso de la palabra, que quiere decir la audiencia, ante el órgano sancionador. Como segundo, tenemos el carácter normativo. Tiene una naturaleza jurídica, es decir, crea reglas de conducta. En tercer lugar, tenemos a la permanencia, que se mantiene vigente en el tiempo hasta que sea modificada o derogada. O cuarto, tenemos obligatoriedad. Su cumplimiento es obligatorio para todos los que estén dentro de su ámbito de aplicación. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.
Gracias, Berta, André, chico del grupo número 2. De igual manera también me pueden hacer llegar al interno quienes participaron. Continuamos, por favor, con el grupo número 3, quienes tienen a su cargo el contrato público. ¿Quiénes son los voceros o voceras? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. Daniela Ramírez. Le voy a explicar el contrato que hemos encontrado. Vale, de acuerdo, Daniela. Puedo compartir pantalla, ¿no? Un Sí, sí, momento. sí, está habilitado. ¿Sí se logra visualizar? Sí, Ya. Sí, este es el contrato que hemos encontrado y que posteriormente hemos podido evaluar y analizar un poco en los apuntes que hemos realizado también durante esos minutos de clase. Es un contrato entre el Organismo Superior de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, o CITRAN, y la empresa Técnica y Proyectos SA, sucursal del Perú. Básicamente los contratan porque requieren del servicio de supervisión de obras y del adelanto de obras en función para ser ejecutadas en el terminal portuario multipropósito de Salaberry, ¿no? Uno de los puntos que hemos encontrado es, por ejemplo, la ruta que siguieron para poder hacer el contrato, que es como identificar la necesidad, incluir el plan anual de contrataciones, determinar el valor del servicio y la elaboración. Luego se publicó la convocatoria. Después se presentan las propuestas de los licitantes. Claro que Ocitran tiene sus propios códigos por los cuales ellos han podido basar para hacer tanto la convocatoria como la contratación de esta empresa, ¿no? Que se va a encargar de mayormente supervisar que todo vaya acorde al plan para la obra, ¿no? Las partes son Ocitral, como ya lo comentamos. El supervisor emitió la documentación para el perfeccionamiento del contrato, según lo señala el numeral 2.4 del capítulo 11 de la sección específica de las bases consolidadas del procedimiento de selección ordinario de OCITRAN, justamente. Y nada, eso es básicamente lo que hemos podido identificar, ¿no? Sobre este contrato. Muchas gracias, Dani, Daniela. Y todos Muy bien, los integrantes, todos los integrantes del grupo participaron. qué bueno, qué bueno. Bien, chicos, hasta ahora es el grupo de mejor participación, puedo decir, de mejor nota. Han concluido, ha analizado de manera desmenuzada cada uno de los puntos del contrato y ha presentado en pantalla el contrato que ha encontrado. Y esa es un poquito la línea. Gracias, grupo número 3. Grupo número 4, por favor, ¿quiénes son los voceros? Están chicos del grupo número 4, tienen a cargo la actividad material, Sí, desaparecieron. profesor, mi compañero Giovanni, iba a ser el vocero. Ah, ya, sí, sí. Perdón, profesor, me había confundido de número y pensaba que era el número 5. no te Comparto preocupes. pantalla, ¿verdad, profesor? Sí, 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 tienes habilitado. Vale. Igual, en nuestro caso, nosotros sacamos la información no tanto de un documento, sino quisimos ir un poco más allá en ese aspecto. Y lo que fuimos fue a una serie televisiva muy conocida, bueno, de fiscalización de lo que es locales de comida y demás, por el tema de la actividad material. Nosotros lo que hemos visto básicamente dentro del video como un resumen pequeño de lo que sucede es básicamente el hallazgo de telarañas, de lo que es productos en mal estado, por ejemplo, en la segunda situación un gato encima de la comida y demás, que bueno, eso no es tanto la parte importante, pero es un pequeño contexto de lo que sucede. Dentro de esto, lo que más que nada hemos visto sería también el marco legal. O sea, primero mencionar que las municipalidades funcionan bajo la ley número 27.972, que básicamente les faculta lo del tema del control sanitario y la clausura de locales, obviamente también aplicando el principio de autoridad que ellos tienen.
también lo que es la ley de procedimiento administrativo y la ordenanza municipal, que básicamente les permite a ellos decir, por ejemplo, si como se ha visto encuentran moscas, ellos deciden cuánto es la multa, o sea, cuánto ellos deben pagar por la multa y bueno, la clausura en todo caso. Lo más importante para nosotros es básicamente el proceso previo, que quién da el permiso, eso es lo que nos interesa mucho más por el tema de la actividad material, porque esto viene antes de, primero la orden de la orden de operativo, o sea, ¿de quién viene esto? Esto no básicamente no es que un inspector decide que van a ir, o no es que alguien decida al azar que esta zona, pues el día de hoy se me antojó y demás. Existe una planificación, como mencionamos, que tiene que ser aprobada, según hemos investigado, por el gerente de desarrollo económico o subgerente de fiscalización dependiendo de la municipalidad. Esto quiere decir que ya es una coordinación interna de ellos, pero básicamente el plan comienza con una de las cabezas, que sería el gerente de desarrollo o el subgerente de fiscalización, que son los encargados de ver más o menos, según estadística, qué zonas tienen mayores problemas, que según se menciona en el video, esta zona en especial que era en los Olivos, tenía gran concentración de pasteles y de productos de este estilo y que pues en esas épocas se consumían más. Entonces la fiscalización empieza con esas estadísticas de consumo y demás. Luego la autoridad instructora es la que pues acredita todo, o sea, los photochecks, que tengan los uniformes, que nunca hemos visto fiscalizadores pues que estén como personas de la calle del día a día, ¿no? Tienen su uniforme, su photocheck, tienen todo lo que amerita que son un ente público. Y bueno, al final el visto bueno de que el gerente del área les da el sí para que vayan y generen el operativo, que en este caso fue en la avenida Boulevard. Belaúnde, perdón. Y bueno, el momento de la fiscalización, que es la actividad material y lo que nos ha tocado y lo más importante. El inicio del oficio, de la actividad material empieza desde lo físico y tangible, que sería desde la llegada de los inspectores, desde que bajan del carro, empiezan a sacar las herramientas y demás. La ejecución física, como mencioné, la parte física, el uso de las manos y demás, es cuando el inspector, por ejemplo, levanta la tapa del tacho, pero yo creo o diría personalmente que todo empieza desde que ellos ya ingresan al local, pues ya están viendo de todas maneras que si hay suciedad o si hay óxido y demás. Luego toman muestras, en la mayoría de partes del video, como pueden ver aquí, se toman muestras, se ven zonas, se abren tapas y demás, que ya es actividad material. Y al final la clausura, que sería, por así decirlo, la parte final de la actividad material, donde ellos pegan el cartel autoadhesivo en la puerta y bueno, si el dueño se resiste, pueden usar la fuerza pública, que ha habido casos en donde, por ejemplo, serenazgo o policía tienen que entrar y pues separar o agarrar a las personas porque pues se van a las manos y bueno, tienen que desalojar estos locales o cerrarlos. Y bueno, ¿quién firma estos documentos que antes mencionados, no? Bueno, el acta de fiscalización, por ejemplo, es firmado por uno de los fiscalizadores ahí presentes, que es el inspector, que tiene un rango superior. Y bueno, él es el que está viendo todo esto, las moscas y todo más, y amerita, es el que, por así decirlo, se encarga de que todo el informe sea correcto. Es por así decirlo como el encargado de que toda la información sea verídica. Luego se notifica la infracción al dueño, se le menciona qué puntos está fallando, porque dependiendo de la infracción a veces son leves y se pueden resarcir. Y bueno, dependiendo de la situación, claro. Y la firma del inspector, que él firma y da fe de lo que ha pasado, de lo que se ha encontrado, y el administrado también tiene que firmar el acta donde acepta que es lo que se ha encontrado. Y bueno, él se puede negar, pero esto no detiene el proceso. El proceso continúa así quiera o no quiera. Sin embargo, si se niega, el inspector lo anota y pues es como que va en contra de igual manera. El proceso correcto como tal sería básicamente ver las normas, la competencia que tiene la municipalidad, la proporcionalidad de la fuerza que se usa, no se puede clausurar definitivamente por un papelito en el suelo o simplemente porque encontraron algo que puede ser alguna casualidad, ¿no? Como ellos, por ejemplo, en el video dicen, no, que ya iba a botar esta herramienta o que ya, que no, que eso justo lo estaba tirando al tacho, que puede ser, pero pues ya es muy excesivo lo que se encuentra. Y el debido procedimiento al final, que pues que le permiten al dueño hablar y explicarse. Algo interesante para acabar nuestra presentación es que, por ejemplo, Katy como tal no es una trabajadora de la municipalidad. Ella está haciendo función del acto, o sea, como la libertad de prensa y la libertad que le da a la municipalidad para hacer como un apoyo mutuo entre ellos para informar a la ciudadanía. Sin embargo, ella al no ser una fiscalizadora como tal,
Y si ha habido, y yo he notado en videos específicos donde ella, por ejemplo, no puede ingresar al local o no puede ingresar a las cocinas, porque si bien esta es una zona pública, zonas como la cocina y demás son zonas privadas. Y ella no puede ingresar a estas zonas porque ella no es una trabajadora de la municipalidad. Normalmente ella ingresa porque pues los dueños de estos locales no le dicen ni sí ni no y pues dan a entender que sí le están dando el permiso, pues ella ingresa. Pero si ellos le dijesen específicamente que no puede ingresar, ella no está capacitada o permitida para ingresar. Simplemente los fiscalizadores que han pasado por el proceso necesario y bueno, por ley tienen esa facultad, por así decirlo. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias al grupo número 4, todo claro, Gire y Giovanni y el resto del grupo número 4. Muy bien, me ha gustado bastante porque es un producto retador este, el de la actividad material y lo han desarrollado muy bien. Vamos a correr ahora con el grupo número 5. Chicos, ahora sí, solamente 3 minutos, lo voy a tener que empezar a interrumpir porque si no nos quedamos sin más tiempo. Los voceros del grupo número 5, por favor, hablen ahora, ok, Sí, para sí, doctor, siempre. buenas noches. Shirley Flores. Buenas Ok, noches. tienen 3. Doctor, solo para confirmar, es Shirley Flores, ¿verdad? Grupo 5, con mis Sí, compañeras. sí, 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 Correcto, grupo de 5. acuerdo. Bueno, en este caso no puedo compartir la pantalla, pero sí hemos trabajado un documento. Hemos trabajado este segundo paso, que es el reglamento de organización y funciones del ROF del MINSA. Ahora, bueno, coincidimos en que algunas Profe, características. grupo 5 exacto, no es reglamento. Pensé que era de mi grupo. ¿Podría tomar la palabra, por favor? Ok, grupo 5, acto, por favor. Grupo 6 es grupo reglamento. Ya, Sí. grupo 5, entonces, 3 minutos. Eh, bueno, a modo de síntesis, para no tomar mucho tiempo la clase, simplemente quisiera definir y explicar el caso, bueno, la síntesis, los pasos. Bueno, de lo que aprendí en la clase con el profesor Méndez, que lleva acto administrativo uno, el acto administrativo es simplemente la manifestación de voluntad que emite la administración pública de forma unilateral con potestad administrativa que produce efectos jurídicos sujetos siempre al principio de legalidad, porque el principio de legalidad es justamente el punto de partida de la administración pública y a revisión judicial. Es decir, que acabando la vía administrativa, uno puede ir al Poder Judicial a que sea revisado por un juez imparcial y no ser sometido como juez y parte en base a la administración pública. A modo de ejemplo, este es una resolución, bueno, un acto administrativo de la ONP en donde yo pedí la, ¿cómo decirlo? La prórroga de la pensión de orfandad, dado que mi madre falleció, entonces como cumplía los requisitos de eh, en base a la ley 19990, porque mi madre fue trabajadora y aportadora del ONP, cumplía con el requisito de estudiar constantemente de forma exitosa. Sin embargo, existía una cuestión en que a mí la administración pública me envió en primer lugar diciendo de que me habían otorgado durante una primera fecha cuando no era cierto. Sin embargo, yo solicité acceso a la información pública por transparencia eh, para así pedir en base a la ley 19990 que justamente habían recaído en un error, dado que en base a la liquidación nunca me habían otorgado ese dinero. Entonces, recaudé los medios probatorios y fue así en donde solicité nuevamente, bueno, la prórroga y ellos mismos rectificaron mi pensión de, bueno, del dicho monto a la misma, a la fecha en donde ellos supuestamente me habían otorgado. Gracias. Gracias, Kevin. Gracias al grupo número 5. Muchas gracias por el caso expuesto, también bastante claro. Ahora sí, vamos con el grupo número 6 de reglamento, por favor, 3 minutos, Shirley. Sí, doctor. Bueno, en nuestro grupo trabajamos el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones del MINSA. Entre los aspectos que hacen de este un reglamento, bueno, estamos ante una norma jurídica que está aprobada mediante decreto supremo. En este caso en particular, tiene como público objetivo a la propia administración pública, hablamos de funcionarios y servidores del MINSA, es decir, ministros, viceministros,
personal administrativo, pero también órganos y entidades de este sector. Ahora, es de carácter obligatorio y se subordina a las leyes. Entre los pasos que destacamos, bueno, tenemos la identificación de la necesidad normativa, es decir, se detecta la necesidad de reorganizar, reestructurar el sector salud por cambios en políticas públicas o en la propia estructura. Ahora, esta debe ajustarse obligatoriamente a lo que dispone la Ley de Organización y Funciones del sector, ¿no? Si bien en este caso esta necesidad, previo a una clase anterior, previo a elaborar un reglamento, se tiene que identificar cierta necesidad. En este caso en concreto, el Estado advierte que la forma en que se esté estructurando ese sector, pues ya no responde adecuadamente a la realidad o a los objetivos públicos. En un segundo paso encontramos la elaboración técnica del proyecto, que esta se encuentra a cargo de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del mismo. Hablamos de un diseño, se estructura bueno, se produce una nueva estructura orgánica. Asimismo, se van a determinar las funciones de cada órgano y en concreto en el paso 2, elaboración técnica del proyecto, en este se aplica el principio de especialidad técnica por cuanto el órgano funcionarios que elaboran y sustentan el proyecto deben tener conocimientos técnicos especializados en la materia y pues no es cualquier órgano. Un tercer paso, encontramos el sustento y alineamiento jurídico. En este se efectúa una revisión de compatibilidad, hablamos de la Ley 29.15.8, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo, el LOF del MINSA y la Ley 27.44.4. Mediante este se materializa el principio, ¿no? Se garantiza el principio de legalidad. Y a un cuarto paso, encontramos la opinión técnica previa, es decir, un control de calidad organizacional, y aquí interviene la Secretaría de Gestión Pública. Se evalúa la coherencia organizacional, la duplicidad, que no haya no se produzca una duplicidad de funciones, en cambio sí una eficiencia administrativa. Ahora, un quinto paso es la validación interna en el MINSA. Esta pues ah, Gracias, Shirley. Se ha vencido el tiempo. He entendido tu caso. Vamos, por favor, con el grupo 7, grupo de contrato público, voceros, si tienen Sí, 3 doctor. minutos. Buenas noches. Sí, tomaré la palabra de mi grupo y nos tocó efectivamente el contrato público. Lo que quería acotar es básicamente el concepto de contrato público, que es este tipo de contratos que se emanan entre toda entidad pública con personas naturales o jurídicas, ¿no? A fin de ejecutar ya sea obras, servicios, entre otros. En el contrato que nos hemos basado es justamente una obra pública donde se reflejan como elementos objetivos pues a la Municipalidad Provincial de Nazca, ¿no? Que suscribe este contrato con un proveedor que es para la creación de los servicios de protección en las riberas en el río de las Trancas. Es así como se denomina la obra. Y por supuesto que está sometido a la ley de contrataciones del Estado, ¿no? La ley 30225. Como elemento, como elemento objetivo, pues básicamente es esta creación de estos servicios a modo de protección o conservación, que es conforme lo hemos entendido como grupo. Y claro, como elemento formal, obviamente sería el medio escrito, y el elemento teológico o causal sería en favor de la sociedad, ¿no? También se entiende que es un, un fin la protección de estos sitios o complejos naturales, ¿no? Ya yendo a los requisitos, a la ruta que se nos pidió para la actividad, pues, y en el marco de esta ley que he mencionado, pues, primero se ha tenido que certificar por parte de la municipalidad el presupuesto que se va a destinar a asegurar que existen realmente los fondos para la ejecución de esta obra. La inscripción también del contratista en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? También, y es algo que particularmente he aprendido eh, en conversación con el grupo, que es una presentación de garantías que representa el 10% del monto total del contrato. Y bueno, expedientes ya que son más técnicos, ¿no? Presentados por ingeniero, tipo de planos, entre otros. Lo que sucedió en este caso concreto es que se alegaron retrasos injustificados por parte del contratista, y es por eso que la, la entidad, la municipalidad, opta por la resolución, y como tiene el deber también de continuar con una nueva contratación pública por este principio de autotutela, es que se decide una nueva convocatoria, ¿no? Y eso sería de parte del grupo, doctor. Perfecto, Estefano.
Todo claro. Cerramos la noche, broche de oro con el grupo número 8. Grupo número 8 pide material. Tienen 3 minutos a partir de ahora. Sí, profesor. En el presente caso se analiza la denuncia interpuesta por la empresa Físicos y Gráficos Publicitarios SAC contra la Municipalidad Metropolitana de Lima ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI. Aquí la controversia surge a raíz de diversas medidas interpuestas por la municipalidad en materia de publicidad exterior, las cuales fueron cuestionadas por la empresa por considerarlas barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad. En este contexto es que el caso resulta relevante porque aquí se permite analizar los límites de la actuación de la administración pública, especialmente en relación con sus competencias y el impacto de sus decisiones en los agentes económicos. Aquí se puede vincular con la actividad material de la administración pública porque las decisiones adoptadas por la municipalidad no se quedan en el plano normativo, sino que deben ejecutarse en la realidad. Es decir, que las ordenanzas y disposiciones se concretan mediante acciones como la fiscalización de anuncios publicitarios, la verificación de su cumplimiento o incluso el retiro de aquellos que no cuenten con autorización. Y para complementar, profesor, con esa parte, a partir de ello, hablando de la municipalidad, lo que hace para que se convierta en la actividad material que conocemos es que tiene la potestad de establecer condiciones como la ubicación, altura y distancia, que son las facultades que se le reconoce al poder determinar estos aspectos. Y con estas disposiciones solo adquieren lo que vendría a ser la eficacia mediante actuaciones de verificación sobre los elementos instalados. En ese momento es donde vemos la configuración de la actividad material, donde la administración pasa de una regulación a la ejecución, interviniendo mediante inspecciones, controles y eventuales medidas sobre estructuras físicas. Ese mismo razonamiento se entiende a la regulación de instalaciones existentes que habla sobre el caso, en que supone actuar sobre hechos ya producidos y la supervisión del contenido publicitario que se veía en este caso, ya que, bueno, implica como tal una verificación de hechos fácticos. Gracias, Luciana, Cristel, grupo número 8. Muy bien, chicos, gracias a todos por su participación, por la búsqueda, por la investigación. Yo sé que se han ayudado de ChatGPT, se puede identificar. Pero está bueno, no se preocupen. La tecnología nos tiene que servir. Lo importante es su criterio en el uso de la tecnología, el que comprendan y el que sepan decirlo con sus propias palabras. Muy bien, chicos. Entonces, suficiente por hoy. Ya saben, hasta el domingo, por favor, recibo los grupos. Y nada, pórtense bien, cuídense, disfruten el fin de semana y ya nos vemos el día lunes para continuar clases. Hasta entonces, que tengan buenas noches. Buenas noches, Hasta profesor. luego, Muchas gracias, profesor. profe. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas